Bueno, tercer video de capítulo 26 del Guyton sobre formación de orina por los riñones, filtración glomerular, flujo sanguíneo renal y su control. Sigo donde me quedé la otra vez, que es el tema de micción. Bueno, a ver, entonces, la micción. La micción es un proceso mediante el cual la vejiga urinaria se vacía cuando está llena. Se realizan dos pasos. Primero, la vejiga se llena progresivamente hasta que la tensión en sus paredes aumenta por encima de un umbral. Esto desencadena el segundo paso, que es un reflejo nervioso llamado reflejo miccional, que vacía la vejiga. O si esto falla, provoca al menos un deseo de orinar. Entonces, una primera etapa es que aumentan las tensiones por encima, o sea, la tensión aumenta el umbral. Y después esto se queda en un segundo paso, que es genera un reflejo nervioso. Aunque el reflejo miccional es un reflejo medular autónomo, hay centros presentes en la corteza cerebral o en el tronco del encéfalo que pueden inhibirlo o facilitarlo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la anatomía fisiológica de la vejiga. Y tenemos anatomía fisiológica de la vejiga. La vejiga urinaria se muestra en la figura 26.6, ¿no? Que la tenemos acá. Acá. Entonces tenemos una cámara, es una cámara de músculo liso compuesta por dos partes principales. Un cuerpo, que es la principal parte de la vejiga en la que se acumula la orina, y el cuello, que es una extensión en forma de abanico del cuerpo que pasa en sentido inferior y anterior hasta el triángulo urogenital y se conecta con la uretra. La parte inferior del cuello de la vejiga también se llama uretra posterior por su relación con la uretra. Entonces, tenemos acá la vejiga, ¿sí? Con su esfínter. Y tenemos la vejiga y el cuello, ¿no? Que el cuello se va a comunicar con la uretra. Bueno, la verdad que no me importa mucho detenerme sobre esto es más de anatomía y acá lo que estoy intentando estudiar es fisiología, ¿sí? Aunque obviamente que está todo relacionado. Bueno, el músculo liso de la vejiga se llama músculo detrusor. El músculo liso de la vejiga se llama músculo detrusor y es este que vemos acá, ¿sí? Sus fibras musculares se extienden en todas las direcciones y cuando se contraen pueden aumentar la presión de la vejiga hasta 40 a 60 milímetros de mercurio. Luego, la contracción del músculo detrusor es un paso importante para el vaciamiento de la vejiga. Las células musculares lisas del músculo detrusor se fusionan entre sí de manera que existen vías eléctricas de baja resistencia de una célula muscular a la otra. De este modo, un potencial de acción puede propagarse a través del músculo detrusor desde una célula muscular a la siguiente para provocar la contracción de toda la vejiga a la vez. Entonces, este músculo detrusor va a hacer que se me pueda contraer de 40 a 60 milímetros de mercurio y va a ser súper importante, obviamente, para que se vacíe la vejiga. Si yo la contraigo, voy a favorecer que se vaya todo hacia abajo. Voy a mandar el líquido abajo. En la pared posterior de la vejiga, inmediatamente por encima del cuello de la vejiga, hay una pequeña zona triangular que se llama trígono, que la podemos ver acá, ¿sí? Hay una pequeña zona en la pared posterior que se llama trígono. Es la parte más inferior del vértice del trígono. Perdón, en la parte más inferior del vértice de este trígono, no, estoy diciendo cualquier cosa. Bueno, sí. El cuello de la vejiga se abre en la uretra posterior y los dos uréteres entran en la vejiga en los ángulos más superiores del trígono. Acá está, que entonces en estos ángulos más superiores del trígono van a, digamos, como insertarse los uréteres por los ángulos superiores de este trígono, que a su vez este trígono está en la parte posterior de la vejiga. El trígono puede identificarse por el hecho de que su mucosa, el recubrimiento interno de la vejiga, es lisa, al contrario del resto de la mucosa vesical que está plegada y que forma arrugas. Entonces es una zona, el trígono es liso, pero toda la otra pared de la vejiga es como más rugosa y forma pliegues. Pero esta parte del trígono es lisa, ¿sí? Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces tenemos la vejiga, el trígono, las aberturas para los uréteres. Acá en el caso de la vejiga masculina, de la uretra masculina, atravesar la próstata
y bueno, y va a después conformar un conducto común que sería la uretra. Y bueno, acá en el caso esto sería una vejiga femenina, donde bueno, digamos, continúa solo con la uretra y acá tenemos el diafragma pelviano, ¿no? Bueno, entonces, dice, cada uréter, en su entrada a la vejiga, discurre en sentido oblicuo a través del músculo detrusor y después pasa 1 a 2 centímetros por debajo de la mucosa vesical antes de vaciarse en la vejiga. El cuello de la vejiga, la uretra posterior, tiene de 2 a 3 centímetros de longitud, ¿no? El cuello de la vejiga, más o menos, tiene de 2 a 3 centímetros, una cosita así. Y su pared está compuesta por el músculo detrusor entrelazado con una gran cantidad de tejido elástico. Acá, no sé si lo pueden ver, acá está el cuello de la vejiga. Entonces sería como esto. Y esto es como el esfínter, ¿no? Pero acá está como el cuellito, es como la parte entre la uretra, la vejiga y la uretra. Este sería el cuellito entonces. El cuello de la vejiga, dijimos que tiene unos 2 a 3 centímetros de longitud. Su pared está compuesta del músculo detrusor entrelazado con una gran cantidad de tejido elástico. Y el músculo en esta zona se va a llamar esfínter interno. Su tono natural mantiene normalmente el cuello de la vejiga y la uretra posterior vacías de orina y por lo tanto impide el vaciamiento de la vejiga hasta que la presión en la parte principal de la vejiga aumenta por encima de un umbral crítico. Entonces normalmente este cuello de la vejiga, que también le decimos que a esta zona es esfínter interno, normalmente está vacío de orina, mantiene un tono el cual no tiene orina e impide su vaciamiento, hasta que llegue algún estímulo de la parte de arriba que cuando pase el umbral va a desencadenar una acción. Más allá de la uretra posterior, la uretra atraviesa el diafragma urogenital, que contiene una capa de músculo llamado esfínter externo. Entonces ya cuando estamos acá, ya acá estaríamos atravesando el diafragma. Voy a anotar, diafragma urogenital. Ya estaríamos atravesando el diafragma. Y entonces cuando ya la uretra está atravesando el diafragma, ya hablamos de una zona más engrosada que es el esfínter externo. Este músculo es un músculo esquelético voluntario. Al contrario, esto es voluntario. Al contrario que el músculo del cuerpo de la vejiga y del cuello de la vejiga, que es totalmente músculo liso. El músculo del esfínter externo está bajo un control voluntario del sistema nervioso y puede usarse para impedir conscientemente la micción, incluso cuando los controles involuntarios intentan vaciarla. Entonces, toda la parte interior es musculatura lisa y va a tener un control autónomo de cuando ya empezar a vaciarse. Pero la parte de afuera es control voluntario, es externo. Y hasta conscientemente uno puede impedir todo el vaciamiento del otro mecanismo. Bueno, ¿cómo es la inervación de la vejiga? La principal inervación nerviosa de la vejiga es a través de los nervios pélvicos. Los nervios pélvicos que conectan a la médula espinal a través del plexo sacro, sobre todo los segmentos de S2 y S3. En los nervios pélvicos discurren fibras nerviosas sensitivas y motoras. Las fibras sensitivas detectan el grado de distensión de la pared de la vejiga. Y las señales de distensión de la uretra posterior son especialmente fuertes y son responsables sobre todo de iniciar los reflejos que provocan el vaciado. Entonces las señales de distensión de la uretra posterior son especialmente fuertes y son responsables de iniciar los reflejos que provocan el vaciado. Entonces la parte más de atrás, ¿sí?, del trígono. Los nervios motores transmitidos en los nervios pélvicos son fibras parasimpáticas. Estos terminan en las células ganglionares localizadas en la pared de la vejiga. Después, nervios postganglionares cortos inervan al músculo detrusor. Además de los nervios pélvicos, otros 2 tipos de inervación son importantes en la función vesical. Los más importantes son las fibras motoras esqueléticas que llevan a través del nervio pudendo hasta el esfínter vesical externo. Entonces el pudendo, acá ya tenemos un control voluntario, va al esfínter externo. Y esto ya es va a fibra motor esquelética. Se trata de fibras nerviosas, ya hablamos de un nivel somático,
que inervan y controlan el músculo esquelético voluntario del esfínter. Además, la vejiga recibe la inervación simpática de la cadena simpática a través de los nervios hipogástricos, que conectan sobre todo con el segmento L2 de la médula espinal. Estas fibras simpáticas estimulan principalmente los vasos sanguíneos y tienen poco que ver con la contracción de la vejiga. Algunas fibras nerviosas sensitivas también pasan a través de los nervios simpáticos y pueden ser importantes en la sensación de plenitud y en algunos pacientes de dolor. Entonces, la vejiga va a tener 3 tipos de inervaciones, tanto del parasimpático como del sistema nervioso somático visceral, el nervio pudendo, de manera consciente, y también vamos a tener inervación simpática. Bueno, y ahora vamos a seguir con el transporte de orina desde el riñón, o sea, cómo se transporta la orina desde los riñones hasta los uréteres y la vejiga. Voy a hacer otro video para eso.